nombre es Francisco Delgadillo Mejía. Mi vida, antes de llegar a la iglesia, estaba en una situación difícil. Estaba enfermo, tenía muchas deudas, problemas económicos, lo que ocasionaron que mi enfermedad se agudizara. A raíz de todos los problemas de la deuda, o sea que nosotros estábamos encaminados o estábamos en una actividad comercial. Pasamos a una situación difícil, o sea, entramos en una pérdida, quebramos y debíamos dinero y no había con qué cancelar, con qué pagar, porque también toda la mercadería, todo eso se esfumó, se hizo gas, así que no había con qué pagar y por tanto la preocupación y demás de poder pagar a la deuda es lo que nos llevó a una situación difícil. No comía, no dormía y así llevamos, o sea, tratando de salir, llevé como unos 2 años, digamos, ¿no? O sea, en esa situación. Había que cumplir, honrar esa deuda con las personas, pero no había ni mercadería, no había dinero para poder honrar la deuda, ¿no? Cada año que pasaba más nos ahondamos y más estuvimos en una desesperación. Y todo eso acarreó en una situación de estrés galopante y bueno, yo por ejemplo, todos esos por lo menos 2 años pasé un tormento, claro, humanamente buscaba cómo poder salir de esa situación, basado en mi capacidad, trataba de salir, pero cada vez era peor. Toda la deuda que había a las personas, la parte mía solamente ascendía por lo menos a unos $250.000, monto humanamente imposible de poder pagar porque no había mercadería, no había dinero, entonces no había cómo pagar. Esa fue la vida en la que yo estaba sumido, estaba desesperado, estaba afligido. A veces me venían ideas de poder viajar, ir hacia Estados Unidos, trabajar y pagar la deuda, pero también dije, van a pensar que estoy huyendo y demás cosas. Yo tengo familia y bueno, va a ser la familia quien va a estar mirando toda esa situación. No hacíamos saber lo que estaba pasando, simulamos, pero eso tampoco podíamos llevar mucho tiempo, ¿no? Porque eminentemente estábamos a la espera de que cualquier rato nos pidan su dinero y al encontrarnos en esa situación y demás cosas, bueno, el camino que nos esperaba era la cárcel, ¿no? O sea, prácticamente, o sea, cuando contraímos nosotros la deuda, había mercadería y había dinero, pero cosas de la vida realmente, año que venía, se profundizaba cada vez, cada año que pasaba, se profundizaba más la deuda, o sea que a tal grado de que ya no había ni mercadería, ya no había dinero para devolver a la gente. Y prácticamente nos llevó a la bancarrota, ¿no? Estuvimos en la bancarrota. Aquel día en que yo pude captar en la televisión un programa, un aviso que tenía la iglesia Pare de Sufrir. Entonces a lo que escuchaba y a lo que sentía y la necesidad, porque era mi última esperanza, ¿no? O sea, era la última cosa que podía suceder en mi vida. Después retorné de acá de la iglesia y llegué a mi casa, a una casa, el alquiler donde yo vivía, porque yo no tenía casa. Entonces cuando llego, después de tantos años, dormí como un angelito, dormí como un niño, o sea, qué maravilloso realmente. Eso fue la primera, o sea, quizás de tantas, una señal de que todo iba a cambiar en mi vida. Y bueno, ¿qué sucedió, no? Que habían, o sea, proveedores de mercadería del extranjero que nos empezaron a mandar mercadería, nos proveían, o sea, nos mandaron mercadería sin conocernos y sin dinero.
Entonces, vendiendo su mercadería, le pagamos y así fue. O sea, ahí empezó el bienestar, empezó a cambiar todo, ¿no? O sea, pasó un año, el otro año, el tercer año nivelamos, ya no debíamos, totalmente fue una alegría el hecho de salir del pozo, ya estábamos en un buen nivel y de ahí para adelante cada día mejor, mejor y demás. Todo ese dinero que estaba perdido volvió a reaparecer y las condiciones, todo eso estaban dadas para poder devolverles el dinero, ¿no? O sea que no había ya temor de nada, había dinero, había mercadería y había bienestar. Son distribución, o sea, distribuidora de productos a las ferreterías al por mayor, ¿no? O sea, importamos y distribuimos a las ferreterías, ¿no? Un negocio propio, independiente. Y de ahí pasó 2, 3 meses, se compró el lote y a los otros 2 años empezó a edificarse, pero es casa ya propia. Cada año que pasa hay bendiciones, hay logros, hay conquistas. Cuando vine aquí a la iglesia encuentro la fortaleza, el coraje para poder vencer y bueno, me enfrento a todo porque sé que Dios está conmigo y no tengo miedo. Dispongo y hago conquistas y cada vez mayores. Y es aquí donde yo encontré mi salvación y es aquí donde mi vida, ya sea económica, de salud, familiar, etcétera y demás cosas, se ha compuesto, ¿no? O sea que fue aquí, en el cenáculo del Espíritu Santo, que toda mi vida económica fue totalmente transformada.